Dicen que el 92% de las personas nunca logran lo que se proponen. No porque no quieran, no porque no lo intenten, sino porque hay algo que las detiene y ni siquiera saben qué es. ¿Te ha pasado que haces de todo, pero no avanzas? Como si hubiera una fuerza invisible empujándote hacia atrás. Cada vez que das un paso al frente, tal vez ya le pusiste nombre: flojera, miedo, falta de tiempo. Pero, ¿y si te dijera que lo que realmente te frena está más oculto, y más incómodo de aceptar a no? Hoy vas a descubrir las 12 razones silenciosas por las que, aunque te esfuerces, sientes que no avanzas en tus metas. Y créeme, algunas van a doler, otras te van a abrir los ojos. Y si en algún momento algo de lo que escuches te resuena como una verdad que nunca habías dicho en voz alta, escríbelo en los comentarios, no por mí, por ti, porque a veces ponerlo en palabras es el primer paso para salir del bucle. Lección 1: el espejismo del movimiento. Y si todo este tiempo has estado avanzando solo en tu mente, tal vez crees que estás en camino. Te levantas temprano, haces listas, llenas tu día de tareas, mueves, contestas mensajes, actualizas tu agenda, sientes que el tiempo no alcanza, que el esfuerzo es real. Pero cuando te detienes, hay algo que no encaja. Tu meta sigue tan lejana como siempre, como si caminaras en una cinta infinita. Corres, sudas, te agotas, pero no te desplazas. ¿Te suena? Esto tiene un nombre silencioso y traicionero: productividad ilusoria. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que más del 60% de las personas sobreestiman su nivel de avance solo porque están ocupadas. Y lo más inquietante es que cuanto más ocupadas están, más atrapadas se sienten. Estás confundiendo el movimiento con el progreso, porque moverse no es lo mismo que avanzar, y estar ocupado no es sinónimo de ser efectivo. Imagina esto: un hombre está en un bote, remando sin parar. La corriente es fuerte, pero él insiste, gasta todas sus fuerzas. Y entonces se da cuenta, el bote está amarrado. Así es como muchas personas viven, agotadas por una rutina que no han cuestionado, esclavas de tareas que no las acercan a ninguna meta real. Y lo más alarmante, convencidas de que están haciendo lo correcto. Te voy a contar algo personal. Hubo un tiempo en que yo creía que trabajar más horas era la clave. Me sentía productivo respondiendo correos, ajustando detalles, tachando pendientes. Pero luego pasaban las semanas y mi meta seguía intacta e intocada. Fue entonces cuando lo entendí. No era falta de esfuerzo, era falta de dirección. Porque no basta con moverse, hay que saber hacia dónde. Y eso, aunque suene simple, requiere coraje. Coraje para pausar, para revisar y para admitir que tal vez estás caminando en círculos. Hoy, ¿qué hiciste que te acercó realmente a tu meta? No lo que hiciste por obligación, no lo que hiciste por costumbre, sino lo que hiciste con intención. Sí, no tienes una respuesta clara. No te castigues, pero sí, detente antes de seguir corriendo sin rumbo, porque a veces el verdadero avance comienza cuando por fin te atreves a dejar de moverte y empezar a elegir hacia dónde caminar. El ruido del mundo no te deja escucharte. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti grita, pero no logras escucharlo? Como si tus verdaderos deseos estuvieran atrapados en una habitación cerrada, mientras afuera hay una fiesta ensordecedora de opiniones, consejos y comparaciones. Vivimos rodeados de voces. La familia que solo quiere lo mejor para ti, pero insiste en que te olvides de ese sueño arriesgado. Los amigos que se burlan cuando cambias tus hábitos. Los gurús de internet que aseguran tener la fórmula mágica para el éxito. Si compras su curso y en medio de todo ese ruido, tú con una brújula interna
que intenta apuntar hacia tu verdadero norte, pero que no logra orientarse, porque cada opinión es como un imán que la desajusta. Una encuesta de la Universidad de California reveló que una persona promedio recibe más de 35,000 estímulos al día. Mensajes, notificaciones, voces, pantallas, y entre tanto bombardeo, el silencio se ha vuelto un lujo que no todos se atreven a buscar. Porque en el silencio te enfrentas a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste solo, sin distracciones, solo contigo y tu mente? Sin música, sin redes, sin tareas pendientes, solo tú. Y esa pregunta que llevas años esquivando: ¿esto que estoy haciendo realmente es lo que quiero? Muchos se estancan, no porque no tengan talento ni motivation, sino porque están siguiendo un camino que ni siquiera eligieron. Y lo más trágico, ni siquiera se han dado cuenta. Imagina a alguien corriendo hacia una meta que no es suya, esforzándose, sudando, sacrificando horas, solo para llegar a un lugar que no le importa. Y si ese alguien eres tú, la falta de avance a veces no es por falta de acción, es por falta de conexión con tu deseo más genuino, con tu para qué verdadero, con esa voz que no grita pero insiste, que no presiona pero late. ¿Qué pasaría si hoy apagaras todo por unos minutos y te escucharas de verdad? Y si lo que has estado ignorando todo este tiempo es justo lo que te liberaría. Lección 3. Estás usando tu mente como una prisión, no como una herramienta. Y si te dijera que el mayor obstáculo para avanzar está justo entre tus orejas, no en el mundo, no en las circunstancias, sino en la forma en la que piensas, y no me refiero a tus pensamientos conscientes, esos que usas para organizar tu día, no. Hablo de los pensamientos silenciosos, los que no escuchas, pero que te gobiernan, los que dictan tu valor, tu capacidad, y que se repiten como un mantra invisible cada vez que estás a punto de dar un paso grande. Eso no es para mí, voy a fallar. Ya es muy tarde para empezar. ¿Te suenan familiares? Lo más triste es que muchas veces no los cuestionas, porque suenan como tú, porque llevan años viviendo dentro de ti, disfrazados de lógica, de sentido común, de prudencia, pero ¿y si te mintieron? ¿Y si esos pensamientos ni siquiera son tuyos? Un estudio de la Universidad de Yale reveló algo alarmante. Más del 80% de nuestras creencias profundas se forman antes de los 12 años. Antes de que pudiéramos cuestionarla, antes de tener experiencia para comprobar si eran ciertas o no. Y muchas de esas creencias siguen dictando hoy lo que haces y lo que no haces. Imagina que tu mente es una casa y que desde niño alguien colocó puertas cerradas y carteles que decían: no puedes pasar por aquí, eso no es para ti, ten cuidado, aquí duele. Y tú, sin darte cuenta, creciste respetando esos límites. Jamás los empujaste, jamás los dudaste. Y ahora vives en una cárcel que tú mismo mantienes cerrada. Aunque la llave siempre estuvo en tu bolsillo, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar por una idea que ni siquiera cuestionaste? ¿Cuántos proyectos ni siquiera comenzaste por miedo al juicio, al fracaso o simplemente al qué dirán? Te lo digo sin rodeos, si no reprogramas tu mente te seguirá programando a ti. Y lo hará con un código viejo, lleno de errores, miedo y autolimitaciones. Conozco a personas brillantes, con talento, con energía, con una visión clara, pero atrapadas en un diálogo interno destructivo. Uno que las sabotea antes de siquiera intentarlo. Una amiga me dijo una vez: siento que mi mente es como un padre estricto que siempre me dice que no soy suficiente. ¿Y tú? ¿Qué voz suena dentro de ti cuando estás a punto de hacer algo diferente? ¿Te alienta?
o te detiene. No puedes avanzar si cada paso viene seguido de una cadena mental. No puedes construir algo nuevo con herramientas oxidadas. Pero aquí viene lo poderoso. Tu mente no es tu enemiga, es solo una máquina que responde a lo que le alimentas. Si la llenas de miedo, te protegerá del riesgo. Si la llenas de dudas, evitará que te expongas. Pero si le das nuevas creencias, nuevas ideas, nuevas experiencias, se reconfigura, y eso es lo que marca la diferencia entre estancarse o evolucionar. Entonces, pregúntate, ¿qué ideas están programando tu vida sin tu permiso? ¿Qué frases te repites que deberías desechar de inmediato? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a dejar de pensar como la persona que fuiste, para empezar a pensar como la persona que quieres ser? Porque cuando tu mente deja de ser una prisión, se convierte en el puente que te lleva directo hacia tus metas. Lección 4. Estás persiguiendo metas que no son tuyas. Y si te dijera que la razón por la que no avanzas es porque estás corriendo tras un sueño que no te pertenece, Siam puede sonar absurdo, incluso ofensivo. Pero escuchan desde pequeños. Nos enseñan a desear cosas. Una carrera estable, una casa bonita, reconocimiento, éxito, estabilidad, pareja, familia. Nos alimentan con imágenes de lo que debería ser una vida exitosa. Nos aplauden cuando caminamos hacia ese molde y nos juzgan o nos ignoran cuando nos atrevemos a cuestionarlo. Pero ¿alguna vez te detuviste a pensar si eso que estás buscando realmente lo quieres tú? ¿O simplemente aprendiste a desearlo porque todos a tu alrededor lo hacían? Una investigación realizada por The Journal of Positive Psychology reveló que un 58% de las personas que abandonan sus metas no lo hacen por falta de disciplina, sino porque, en el fondo, descubren que esas metas nunca fueron verdaderamente suyas. Imagínate esto. Una mujer quiere ser arquitecta. Se esfuerza, estudia, sacrifica fiestas, madruga, compite, pero cada vez que construye algo, siente un vacío. No hay emoción. No hate. ¿Sabes por qué? Porque ella nunca quiso construir edificios. Ella quería crear historias. Pero alguien, en algún momento, le dijo que escribir no era una carrera seria. Ahora está atrapada en un camino que no eligió. Y lo más peligroso es que lo sigue con los ojos vendados, convencida de que es lo correcto. ¿Te suena familiar? ¿Has sentido alguna vez que tu meta se ha convertido en una carga? ¿Que por más que avances, el entusiasmo desaparece poco a poco? ¿Que incluso cuando logras algo, no se siente como una victoria real? Eso es una señal, una alerta silenciosa de que algo no cuadra. Porque cuando persigues una meta alineada con tu esencia, el esfuerzo pesa menos. El cansancio se convierte en satisfacción. Y cada paso, aunque difícil, te nutre. Pero cuando persigues lo que los demás esperan de ti, cada paso es una obligación. Cada victoria es hueca. Y cada fracaso te destruye. Hay personas que corren toda su vida detrás de lo que su familia espera, lo que su pareja sueña, lo que sus seguidores aplauden, y se olvidan de preguntarse, ¿qué quiero yo? Y no hablo del deseo momentáneo, hablo de ese llamado interno que tal vez has estado silenciando durante años. EQ aparece cuando nadie te ve, ese que imaginas justo antes de dormir, pero que reprimes al despertar. ¿Cuántas decisiones has tomado para agradar, complacer o encajar? ¿Y cuántas has tomado desde tu verdad más profunda? Porque ahí está la clave. No puedes avanzar hacia una meta que tu alma no reconoce como suya. Puedes forzarlo, sí, pero eventualmente algo dentro de ti se va a romper. Hay un momento en todo camino donde uno debe detenerse y hacer la pregunta más incómoda. ¿Estoy yendo a donde quiero o a donde me dijeron que debía ir? Y si la respuesta no es clara, entonces, tal vez estás a tiempo de redirigir la brújula
Esto no es un fracaso, es una liberación al descubrir que estás persiguiendo una meta equivocada. No es el final, es el verdadero comienzo, el momento en que dejas de correr sin sentido y empiezas a caminar con propósito, porque no se trata solo de llegar lejos, se trata de llegar a donde realmente quieres estar. Lección 5. Estás cargando demasiado peso del pasado, y si lo que te impide avanzar no está frente a ti, sino detrás. Hay personas que se sienten estancadas, aunque se esfuerzan todos los días. Sienten que caminan con los pies enredados, como si arrastraran algo invisible. Why and real. Así es, están cargando el pasado, han heridas no cerradas, errores no perdonados. Palabras que se quedaron clavadas como anzuelos, fracasos que repiten como fantasmas cada vez que intentan algo nuevo. ¿Has sentido alguna vez que estás a punto de avanzar, pero una voz interior te dice: no lo intentes, ya fallaste antes? O que cada vez que das un paso, el recuerdo de lo que no funcionó vuelve a frenarte. Eso no es casualidad, es tu mente protegiéndote a su manera. Un estudio del Institute for Mental Performance mostró que más del 70% de las decisiones que evitamos tomar están condicionadas por una experiencia negativa del pasado. Y lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ello. Imagina a alguien con una mochila. Cada decepción, cada error, cada pérdida es una piedra. Con el tiempo, la mochila se vuelve tan pesada que incluso caminar se vuelve un castigo. Pero esa persona no la suelta, porque cree que necesita cargarla para no olvidar, para aprender la lección. Y sí, aprender es importante, pero vivir con culpa y resentimiento no es aprendizaje, es autotortura. Yo conocí a alguien que durante años no se atrevió a volver a emprender. Había tenido un negocio que fracasó estrepitosamente, perdió dinero, reputación, amigos, y, aunque pasaron más de 5 años, cada vez que hablábamos de iniciar algo nuevo, él decía: no quiero volver a pasar por eso. Pero lo curioso es que no estaba volviendo a pasar por eso. Nunca salió de ahí. Vivía atrapado en ese momento, congelado en un fracaso que ya no existía, salvo en su memoria. ¿Y tú, qué evento de tu pasado sigues reviviendo sin darte cuenta? ¿A quién no has perdonado todavía, incluso si esa persona eres tú? ¿Qué error te niegas a soltar? Como si aferrarte a él fuera una forma de controlarlo. Hay personas que no avanzan no porque no sepan a dónde quieren ir, sino porque siguen mirando hacia atrás, como si necesitaran entenderlo todo, justificarlo todo, revivirlo todo. Y mientras tanto, la vida sigue adelante, sin esperarlos. Te lo digo claro, no puedes avanzar cargando versiones antiguas de ti mismo. No puedes construir el futuro desde la energía de un dolor que no has sanado. Eso no significa olvidar, significa integrar. Entender que cada experiencia, incluso la más dura, puede transformarse en sabiduría. Si decides soltar el peso, quedarte solo con el aprendizaje, hazte esta pregunta. Ahora mismo, ¿qué parte de tu historia sigues cargando como una condena? ¿Cuándo podrías convertirla en un impulso? A veces, no necesitas más fuerza ni más motivación, solo necesitas dejar la mochila. Porque a veces, soltar es avanzar. Lección 6. Estás esperando el momento perfecto, que nunca va a llegar. ¿Cuántas veces has pospuesto una idea porque aún no es el momento? ¿Cuántas veces te has dicho: primero debo prepararme más, cuando tenga dinero, cuando esté listo? Y en ese mientras tanto, los días pasan, las oportunidades se enfrían, y lo único que crece es la sensación de estancamiento. Y si te dijera que ese momento perfecto que estás esperando es una ilusión, una trampa que tu mente construyó para protegerte del miedo a fallar. Sí, porque el miedo al error se disfraza de perfección, y la perfección es el saboteador más elegante de todos.
En un estudio publicado en Psychological Bulletin analizó más de 20 investigaciones sobre el perfeccionismo. La conclusión fue contundente: las personas que postergan constantemente por querer hacerlo todo perfecto tienen menor bienestar, más ansiedad y menos logros concretos. Y eso no sorprende. Imagina a alguien que quiere escribir un libro, pero nunca empieza porque su idea aún no está completa. Quiere que la primera frase sea brillante, impactante, inolvidable. Pasa semanas, meses, corrigiendo una sola página, y mientras tanto, el libro sigue sin nacer. ¿Te ha pasado? ¿Has dejado de actuar esperando sentirte listo? ¿Y cuántas veces ha llegado ese momento perfecto que imaginabas? Spoiler: nunca llegan, porque la vida no te da garantías antes de empezar. La claridad no llega antes del salto, llega después. Mientras te mueves, mientras cometes errores, aprendes en el camino. Yo mismo pasé años planeando cosas que nunca hice. Tenía ideas, proyectos, metas, pero siempre había una excusa lógica: no tengo el equipo, necesito estudiar más. Otro momento será mejor. Y detrás de cada excusa había una verdad que no quería admitir. Tenía miedo. Miedo a fallar, a hacer el ridículo, a confirmar que tal vez no era tan bueno como creía. Hasta que un día algo cambió. Escuché una frase que me sacudió: si no estás avergonzado de tu primer intento, es porque empezaste demasiado tarde. Y ahí entendí que el inicio imperfecto no es una vergüenza, es el único camino posible, porque nadie llega al éxito con el plan perfecto. Todos llegan a pesar del caos. ¿Qué estás postergando hoy con la excusa de que no estás listo? ¿Y qué pasaría si aceptaras que nunca lo estarás del todo, y aún así comenzaras? Piénsalo: los grandes proyectos no nacen terminados, nacen crudos, incompletos, frágiles, y solo crecen cuando alguien tiene el coraje de darles forma en medio de la imperfección. Así que la pregunta no es ¿estás listo?, sino ¿estás dispuesto a avanzar aunque no lo estés? Porque el momento perfecto no es algo que se espera, es algo que se construye y comienza cuando decides que hoy, con miedo, con dudas, con errores, ya es suficiente para... Lección 7. Estás mirando tanto a los demás que te estás olvidando de ti. ¿Cuántas veces has sentido que no vas lo suficientemente rápido, solo porque alguien más ya llegó antes? Y si ese sentimiento de estancamiento no tiene nada que ver con tu verdadero avance, sino con lo que ves en los demás. Vivimos en una era donde todo es visible: el éxito, el progreso, los logros ajenos, una foto, un video, y de pronto, alguien que no conoces, que ni siquiera sabe que existes, te hace sentir que vas tarde. Pero aquí viene la trampa: tú solo estás viendo el escaparate, la vitrina, los resultados finales. No ves las noches sin dormir, las dudas, los errores, las pausas. Solo ves la cima, pero no el sendero. Un estudio de la Universidad de Copenhague sobre los efectos del éxito social percibido concluyó que el consumo constante de los logros ajenos en redes sociales reduce la percepción de progreso propio en un 64%. Es decir, no avanzas menos, simplemente sientes que avanzas menos, y eso, con el tiempo, se vuelve una profecía autocumplida. Porque cuanto más te comparas, más dudas de ti, más postergas, más te saboteas. Yo recuerdo cuando vi a alguien lograr en un año lo que yo llevaba 3 intentando. Sentí rabia y envidia, no porque quisiera su éxito, sino porque me sentí pequeño e invisible. Y por un momento quise abandonar, no porque no pudiera, sino porque dejé de mirar mi camino para enfocarme en el suyo. ¿Te ha pasado? Compararte es como correr una maratón mirando al costado todo el tiempo. Te agotas más
pierdes enfoque y terminas tropezando contigo mismo. Pero aquí está la verdad que nadie te dice no. Existe un solo reloj. No hay una línea de salida universal. Cada quien tiene un ritmo. Un momento exacto para florecer. A la semilla del bambú japonés pasa 5 años bajo tierra sin crecer ni un solo centímetro. 5 años de silencio. 5 años en los que parece que nada está pasando. Y luego, en tan solo 6 semanas, crece más de 20 metros. ¿Sabes por qué? Porque todo ese tiempo estaba construyendo raíces, preparándose en lo invisible para sostener lo extraordinario. Y si tú estás en esa etapa invisible, y si no estás estancado, races, quizá tu proceso no es lento, quizá es profundo, y como todo lo que realmente vale la pena, lleva tiempo. Así que te pregunto, ¿estás dispuesto a volver a mirar tu camino, a reconectar con tu ritmo, a soltar la ansiedad de ligue rápido, para empezar a avanzar de verdad? Porque el éxito no es una carrera, es un trayecto interno, y el único competidor real eres tú. Lección 8. Dices que lo quieres, pero no estás comprometido de verdad. Y si el verdadero motivo por el que no avanzas es que no has decidido avanzar, sí, suena duro, pero es porque hay una diferencia brutal y muchas veces invisible entre desear algo y estar comprometido con eso. Todo el mundo dice que quiere algo en éxito. Pasa libertad financiera, chimpo, propósito. Pero la pregunta no es, ¿lo quieres? La pregunta real es, ¿estás dispuesto a hacer lo que se requiere? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, aunque duela, aunque canse, aunque duela más todavía? Aquí va una historia real. Un joven me dijo una vez, quiero ser conferencista, quiero inspirar a millones, tener impacto global. Le pregunté, ¿cuántas horas a la semana estás practicando hablar en público? Y respondió, bueno, ahora no tengo mucho tiempo. Y es la trampa. Decimos que queremos, pero solo lo deseamos mientras no incomode, mientras no exija renuncias, mientras no interfiera con lo cómodo. ¿Y tú? ¿A cuántas cosas has dicho sí con la boca, pero no con tus acciones? Un estudio del MIT analizó el comportamiento de más de 5,000 personas con metas personales. El resultado, el 87% abandonó antes de los primeros 3 meses. ¿La razón más común? No era el momento, pero tras entrevistas más profundas, la causa real fue otra: falta de compromiso real, porque desear es barato. Compromisos, en cambio, es sangrar un poco en comprometerse. Es decir, aún lo haré, aunque tenga miedo, aunque nadie me aplauda, aunque tarde más de lo que imaginé. Y eso no es inspiración. Eso es disciplina. Eso es elección diaria. Eso y Tyrol no hacen cosas para poder decirle sí a una sola, pero que realmente importa. ¿Qué has dicho que quieres, pero sigues postergando una y otra vez? ¿Qué hábito no has sostenido ni siquiera 7 días seguidos? ¿Qué sueño nombras con entusiasmo, pero que tus acciones traicionan en silencio? Tal vez lo que necesitas no es más motivación, sino más honestidad. Porque cuando estás realmente comprometido con algo, el cómo aparece, el tiempo se crea, la energía surge. Y cuando no estás comprometido, cualquier excusa parece ilógica, cualquier distracción es válida, y cualquier obstáculo se vuelve un muro infranqueable. Yo también me engañé durante años. Decía que quería cambiar mi vida, pero no dejaba los hábitos que me destruían. No invertía tiempo real. No era coherente hasta que me hice la pregunta que tú deberías hacerte ahora. ¿Y si no estoy atascado, sino simplemente no comprometido? Y ese me dolió, pero también me liberó, porque a partir de ahí
Dejé de actuar como víctima del tiempo, del entorno, de la falta de oportunidades, y empecé a actuar como alguien que elige avanzar. Así que te dejo esto. No repitas más que lo quieres. Demuestra que estás dispuesto con actos, con renuncias, con constancia, porque el compromiso verdadero no se grita. 6. Te muestra en silencio. Lección 9. Estás atrapado en el miedo al cambio y prefieres lo conocido, aunque duela. ¿Sabías que el cerebro humano prefiere lo conocido, incluso si es dañino? Es una verdad incómoda, pero real. El miedo al cambio es una de las cadenas más poderosas que nos atan. Nos hace elegir la comodidad de lo familiar, aunque eso signifique quedarnos estancados. Piensa en un río que cambia de curso. Aunque nuevo camino sea más limpio, más rápido, más prometedor. El agua tarda en salir de la vieja cama, porque está acostumbrada a ese cauce, porque es lo que conoce. Así somos nosotros con nuestras vidas. Un estudio de la Universidad de Duke reveló que el 85% de las personas prefieren permanecer en situaciones insatisfactorias antes que enfrentar la incertidumbre de un cambio. ¿Y sabes por qué? Porque el cerebro asocia lo desconocido con peligro, aunque el peligro real sea solo una construcción mental. ¿Cuántas veces has sentido ese nudo en el estómago cuando piensas en dar un paso nuevo? ¿Cuántas veces has preferido seguir en la rutina, en la zona segura, aunque te duela? Porque el cambio duele en sí. Siente extraño. Nos obliga a soltar partes de nosotros, a dejar atrás hábitos, personas, ideas. Yo recuerdo cuando quise cambiar de trabajo, tenía miedo de perder lo poco que tenía, de fracasar, de empezar de cero. Me decía, ¿y si no me va bien? Mejor me quedo aquí, con lo conocido. Pero lo curioso es que ese miedo me estaba haciendo daño más que el trabajo en sí. Cada día era una lucha, una batalla interna, hasta que un día me obligué a dar el salto. Y aunque fue difícil, me di cuenta de algo vital. Lo peor no es caer, sino quedarte atrapado en el miedo. ¿Qué miedo te está reteniendo? ¿A qué te estás aferrando solo porque es familiar? ¿Y qué pasaría si te dieras permiso para sentir miedo, pero avanzar igual? Porque la vida no espera a que estés listo. No espera a que superes todos tus temores, sino que avanza, con o sin ti. Y mientras tú dudas, el tiempo sigue corriendo. Lección 10. Estás siendo tu peor juez, y eso te paraliza. ¿Sabías que la voz más cruel que escucharás en la vida es la que sale de tu propia boca? Esa voz interna que te dice: no, eres suficiente, no mereces esto. ¿Por qué lo hiciste tan mal? Esa voz que, en lugar de motivarte, te hunde, que convierte cada error en una cadena, cada tropiezo en una sentencia y cada fracaso en una excusa para rendirte. En un estudio publicado en Psychological Science, encontró que las personas con altos niveles de autocrítica tienen un 50% más de probabilidad de experimentar ansiedad, depresión y paralización frente a nuevos desafíos. En otras palabras, ser duro contigo mismo no te impulsa, te detiene. Y imagínate por un momento que estás caminando en una noche oscura. El suelo es resbaladizo y cada paso que das te hace dudar, pero además alguien está detrás de ti, susurrándote. En cada instante eres torpe, no sabes dónde vas, no vas a lograrlo. ¿Quién es esa voz? La respuesta en tú mismo. El problema no es que hayas cometido errores. El problema es que los estás usando para castigarte eternamente, como si equivocarte fuera un crimen imperdonable. Yo recuerdo cuando empecé un proyecto importante y tras varios intentos fallidos, esa voz me paralizaba. Me decía: ¿para qué sigues? Eres un desastre. Y me hacía sentir que no valía la pena ni intentarlo más. Pero un día entendí algo. A la autocrítica constante
es un enemigo disfrazado de protector. Su intención no es hacerte daño, sino evitar que vuelvas a sentir la decepción. Pero al hacerlo, te encierra en una prisión mental. ¿Sabes qué cambió todo para mí? Cuando aprendí a mirarme con compasión, a entender que los errores son parte del camino, que caer no es fracaso, sino aprendizaje, que merezco ser tratado con la misma paciencia que doy a mis seres queridos. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has hablado con dureza? ¿Cuántas veces te has negado la posibilidad de avanzar? ¿Solo porque no eres perfecto? Y si, en lugar de juzgarte, te dieras permiso de ser humano, no te estoy diciendo que dejes de ser responsable. Al contrario, la autocompasión es la base para la responsabilidad auténtica, porque solo desde el amor propio puedes levantarte después de cada caída. Cuando dejas de ser tu peor juez, tu mente se abre, tu energía fluye, tu valentía crece. Entonces, hazte esta pregunta poderosa: ¿qué ganarías si dejaras de castigarte y empezaras a apoyarte? A veces, el avance no está en hacer más, está en ser más amable contigo mismo, porque no hay nada más valiente que aprender a quererte, incluso cuando todo parece ir mal. Lección 11. El miedo invisible que paraliza tus decisiones. ¿Alguna vez has sentido que quieres avanzar, pero algo dentro de ti te detiene sin que sepas qué es? No es la falta de ganas, no es la ausencia de talento, es un miedo silencioso, invisible. Un miedo que no se anuncia con gritos, sino que se instala como una sombra tenue que te paraliza. Este miedo no siempre tiene nombre, no siempre es fácil de reconocer, pero está allí, trabajando en la oscuridad, minando tu confianza, saboteando tus planes, sin que lo notes. Un estudio en neurociencia reveló que el miedo más común no es al fracaso, ni al rechazo, es el miedo al cambio interno, a transformarte, a perder esa versión conocida de ti mismo, aunque sea limitada, aun porque el cambio implica dejar ir, y dejar ir significa enfrentarse a la incertidumbre. Y la incertidumbre duele. Contaré una historia. Un hombre quería cambiar su vida, quería dejar un trabajo que odiaba, empezar un proyecto nuevo, aprender algo diferente, pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, sentía un bloqueo, un vacío, un cansancio profundo que lo hacía desistir. A lo que él no sabía era que su mente se resistía a soltar esa vieja identidad, porque, aunque esa vida no le gustara, era segura, impredecible, y aunque fuera pequeña, era cómoda. ¿Y tú, a qué identidad te aferras? ¿A qué vida conocida le temes dejar atrás? ¿Cuántas decisiones no tomas porque sin saberlo, tienes miedo de no reconocerte en el nuevo yo? Este miedo invisible puede disfrazarse de muchas maneras. Procrastinación, distracciones constantes, excusas que suenan convincentes, incluso apatía. Ni la peor parte es que ni siquiera te das cuenta de que estás prisionero. Pero aquí está la clave. Reconocer ese miedo es el primer paso para vencerlo. No se trata de eliminarlo de inmediato, sino de entenderlo, aceptarlo y seguir adelante a pesar de él. ¿Sabes qué es lo más valiente? Caminar hacia lo desconocido con miedo, sentir el temblor interno y aún así dar el paso, ser el héroe silencioso de tu propia historia. Entonces te pregunto, ¿qué miedo invisible te está deteniendo hoy? ¿Estás dispuesto a enfrentarlo? Dejar que te muestre sus cartas, para que puedas jugar mejor, porque la libertad comienza cuando decides no dejar que el miedo gobierne tus decisiones. Y esa libertad está a un paso, justo detrás de ese miedo que no ves. Lección 12. En solo avanzarás cuando dejes de buscar la aprobación externa. ¿Por qué tantas veces sentimos que avanzamos solo para darnos cuenta que no es suficiente? ¿Por qué, a pesar de lograr cosas, seguimos atrapados en esa sensación de vacío,
o frustración, la respuesta está más cerca de lo que imaginas. Y tiene que ver con un mecanismo silencioso que gobierna gran parte de nuestras decisiones. La necesidad de aprobación externa. Desde pequeños, aprendemos a buscar el bien visto, el aplauso de los demás, el reconocimiento social, las miradas de aprobación que nos confirman que vamos por buen camino. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a decir mientras dependas del permiso ajeno para avanzar. Nunca avanzarás realmente, porque cuando el motor de tu progreso es la mirada de otros, tu energía se vuelve frágil, se vuelve vulnerable a la crítica, a la comparación, a la duda. Y aunque logres metas, esas metas pueden sentirse vacías, porque no nacieron desde tu autenticidad. Un estudio de la Universidad de California mostró que las personas que basan su autoestima en la aprobación externa tienen un 60% más de probabilidad de experimentar ansiedad y depresión y una menor satisfacción con sus logros. Piénsalo, ¿cuántas veces has modificado tu camino para que otros te acepten? ¿Cuántas veces has dejado de lado tus verdaderos deseos por miedo a lo que pensarán? ¿Cuántas veces has sentido que no avanzas porque no recibes el reconocimiento que esperaba? Este es un ciclo peligroso. Buscas aprobación. Haces lo que crees que quieren ver, pero eso no te llena. Entonces te esfuerzas más, buscas más aprobación, y el vacío crece. La única forma de romper este ciclo es despertar a la verdad profunda. La única aprobación que necesitas está dentro de ti. Cuando comienzas a avanzar desde tu autenticidad, sin importar el ruido externo, tu progreso se vuelve imparable. Porque entonces caminas por un camino que elegiste, y cada paso es un acto de valentía y libertad. Déjame compartirte una historia. Conocí a una mujer que vivió años tratando de cumplir las expectativas de su familia y su entorno, sus sueños, sus gustos, incluso su voz interior. Hasta que un día, cansada y vacía, decidió escuchar solo una voz, la suya propia. Empezó a decir no a lo que no le servía, y sí a lo que realmente quería. Y aunque al principio sintió miedo, al poco tiempo descubrió algo sorprendente. Al liberarse de la aprobación externa, encontró su verdadera fuerza. Entonces te pregunto ahora, ¿de qué aprobación externa estás prisionero? ¿De qué miedo a ser juzgado o rechazado te estás frenando? ¿Estás dispuesto a romper esas cadenas para avanzar de verdad? Porque solo cuando dejas de buscar que otros te aprueben, empiezas a construir un camino sólido y auténtico. Un camino que te pertenece. Un camino que nadie podrá detener. Ni esa, mi amigo, es la puerta hacia el verdadero avance. Gracias por acompañarme en este viaje a través de tus bloqueos y verdades ocultas. Recuerda, cada lección es una llave. Y ahora tienes 12 llaves para abrir la puerta hacia la vida que mereces.